gran referente para entender la mitología maya prehispánica, obviamente es el Popol Vuh. Muchos hallazgos en toda la historia de la arqueología revelan iconografía o escenas muy semejantes a lo que nos narra el Popol Vuh. Y esto, por ejemplo, los murales de San Bartolo, que es prácticamente la narración mitológica más antigua que se conoce hasta la fecha, tiene muchos elementos que comparten con el Popol Vuh. Por ejemplo, los árboles, los puntos cardinales, la creación, el dios del maíz bajando a la cueva a traer el elemento vital que es el maíz o el agua, otros elementos animales que también se narran en el Popol Vuh. Pues hay una serie de elementos que sí son comparables a la mitología que persiste por más de 3000 años en la cultura maya y que todavía persiste. Y hay, como les digo, son elementos de la cosmovisión y la religión que nacen desde épocas muy remotas y que se mantienen en muchas manifestaciones culturales. El mural de San Bartolo o el Popol Vuh, una de ellas. No son elementos que sean similares, totalmente idénticos, porque son épocas muy distantes, pero reúne elementos de la cosmovisión maya que han durado durante todas las épocas. Estos son unos murales que se encontraron en el 2001. Era parte de un cuarto muy importante de la época preclásica y que en realidad era un cuarto adornado por 4 murales. O sea, en las 4 paredes de un cuarto, una pequeña estructura, estuvieron pintados las 4 paredes. Sin embargo, como proceso natural de ellos, de la cultura, ellos construían sobre lo antiguo. Y entonces nosotros como arqueólogos descubrimos subestructuras que son edificios antiguos abajo de edificios más grandes. Entonces los murales, el descubrimiento de los murales se hace en 2 paredes que ellos naturalmente conservaron y las otras 2 paredes de la misma estructura fueron derribados desde tiempo prehispánico. Entonces era una composición mucho más amplia de la que se ha descubierto. Aquí tenemos la muestra de 2 temporalidades diferentes. Los murales más antiguos y los hallazgos más antiguos son del 300 al 400 antes de Cristo. Y los murales como tal, los conocidos que uno puede consultar por internet o en los libros de texto, son del 100 antes de Cristo. Pueden ver en el fondo, ¿verdad?, cómo están dibujados estos edificios que se van capa sobre capa, ¿verdad? La de adelante, el que dice sub 1A y sub 1B, son los murales de San Bartolo, los famosos estos, ¿verdad? Del mural norte y mural oeste. Durante las excavaciones se logró penetrar aún más y se encontró un edificio de 300 años más antiguo que los murales de San Bartolo. Y ya había pintura mural, y son estos 2 bloques que tenemos acá. Y como pueden ver acá, bueno, en el dibujo está más claro, es otra vez el dios del maíz. Lo ves ahí, está viendo para abajo y tiene el ojo así como siempre como rasgado, con la nariz tiene un elemento circular y la boca como con un ganchito, ¿verdad? Este es el dios del maíz. Sin embargo, es la escritura jeroglífica más antigua que se conoce ahora de los mayas, ¿verdad? No sabíamos de escritura jeroglífica más antigua que esto ahora que se ha descubierto, ¿verdad? Si tuviéramos muchos más bloques de esta misma época, podría hacerse una comparación. Pero sí hay trazos, por ejemplo, de los cartuchos o una forma muy primigenia de cómo eran los cartuchos, que es un jeroglífico que marca fechas o nombres. El jeroglífico del ajao, o sea, del señor o gobernante, también aparece en esto, pero no podemos armar una oración. Tendríamos que descubrir muchísimos más. Y obviamente este es un trabajo de especialistas que se llaman epigrafistas. Y estos son, por ejemplo, esta escena que vemos aquí, vemos ahí el dibujo claramente de que es otra vez la deidad pájaro principal, que es, obviamente esto requiere de un trabajo de arqueólogos, de conservadores, de historiadores, o sea, es un trabajo en conjunto, de un equipo muy grande para poder lograr ensamblar y entender esta iconografía.
Esto vale recordar que la doctora Heather Horst fue la que fue al propio lugar, es una de las arqueólogas principales del proyecto, y ella recreó todas estas escenas in situ, ¿verdad? Esto que vemos aquí en la composición está en el sitio arqueológico. Lo que vemos en las vitrinas son algunos fragmentos que se han ido recolectando por más de 15 años de excavaciones. Y pues lo que vemos en las escenas son parte del mural oeste y el mural norte. O sea, es una L, si lo podemos imaginar, un ángulo, ajá. Entonces, la parte más extensa, que es donde vemos a un personaje que se repite en varias escenas frente a un árbol, vemos 4 árboles y atrás de cada árbol a un mismo personaje que está haciendo una escena de autosacrificio enfrente de diversos animales. Las últimas interpretaciones que se tienen de esto, sobre todo a partir de la iconografía e incluso epigrafía, es que están conmemorando las 4 esquinas del universo. Es parte del pensamiento maya, conmemorar a los 4 puntos cardinales. Cada uno de estos árboles representa una de estas esquinas. Y el personaje que está haciendo el autosacrificio como un elemento ritual importante se conoce como Hunahau o el primer cerbataneo o el primer gran señor. Esto es un elemento muy importante porque esto se va repitiendo en toda la serie iconográfica maya durante milenios prácticamente. Y él está haciendo estos rituales. Lo que se logra entender ahora es que probablemente estas escenas representen rituales de autosacrificio para conmemorar el nuevo año. Como cada año, ellos obviamente tenían un conocimiento muy importante del ciclo calendárico y cada año se hacen nuevos rituales. El fuego nuevo se conoce actualmente en muchas comunidades indígenas, se va practicando. Es la bienvenida al nuevo año y probablemente eso es lo que nos narre este mural oeste. Uno de los elementos que es, como les dije anteriormente, que se ha comparado con otras escenas también de la cultura maya, es con unas escenas del Códice de Dresden, esos famosos códices que están en Holanda, y que justo ahí se representa también el autosacrificio de estos, por lo menos el pez, el venado y el pavo real o el chompipe, también aparece en esa secuencia de autosacrificio. El Códice de Dresden está probablemente hecho en el año 1200 después de Cristo y aquí vemos una escena del año 100 antes de Cristo y se repiten elementos. Eso es muy, muy importante de entender de cómo se mantiene el pensamiento o se arraiga el pensamiento o la cosmovisión o la religión, ¿verdad? Ahora, en la escena de autosacrificio claramente podemos ver que el personaje se está pinchando el pene y está sangrando y brotando muchísima sangre. Este es un ritual que lo conocemos, bueno, en esta escena es lo más antiguo que se conoce de ese tipo de ritual, pero que lo practicaron los reyes y los gobernantes importantes como ascenso al trono, alguna dedicación importante del ciclo calendárico, y es una serie de rituales que lo concretaban obviamente los hombres. En caso de las mujeres también sabemos que hubo autosacrificio de pincharse la lengua y hacer sangrar y quemar esa sangre y elevarla al cielo. Son escenas muy comunes durante toda la época clásica maya también. En cuanto a la fauna, es amplísimo el conocimiento que se tiene de lo que ellos conocían. Sin embargo, sí son por lo menos animales de que conocemos que dentro de la culinaria sí juegan un papel importante, ¿verdad? Hay incluso escritos donde se habla de cómo preparaban ellos tamales de venado, por ejemplo, con carne de venado, o tamales con carne de chompipe. El pez pues siempre fue un elemento importante, incluso desde los primeros conocimientos, y seguramente jugó un papel importante en el pensamiento religioso. Pues obviamente antes de conocer la agricultura fueron primero pescadores, ¿verdad? O recolectores. Entonces, estos animales juegan un papel muy importante. Otros animales que podemos ver dentro del mural son jaguares, serpientes, ¿verdad? Aves por todos lados también. Es de entender de que cuando uno asiste a una ceremonia maya, siempre se hace un altar indicando los 4 puntos cardinales. Incluso ustedes pueden verlo en cualquier sitio sagrado y reconocen cada punto como un color diferente. Y eso es lo que podemos ver, porque son cuatro árboles, 4 personajes muy parecidos,
que parecen ser una misma secuencia, y por lo general en el centro de esa cruz que se hace, que marca los 4 puntos cardinales, hay un elemento central que es el que une el universo entero. Eso es lo que vemos prácticamente en el... Exacto. ¿Este árbol es una ceiba? Bueno, en algunas iconografías sí lo podemos entender como una ceiba. En la cosmovisión mesoamericana y no solo maya, la ceiba era el árbol más importante. Y un elemento importante también de entender es que arriba del árbol está la deidad ave pájaro principal. Es una de las deidades prácticamente más importantes de todo el panteón maya. Este es otro elemento que marca los puntos cardinales, y adentro de este cuatrifoliar, que en realidad es una caparazón de tortuga, están en congregación probablemente en el centro un personaje importante o deidad frente a 2 personas sentadas en un trono. Justo delante de esa escena del cuatrifoliar vemos una entronización de un gobernante. Vemos que una persona va a ponerle una especie de tocado o un atuendo en la cabeza, que es un símbolo importante de cómo se coronaban a los gobernantes de la historia maya prehispánica. El dios del maíz está justo en el centro del mural norte. Es el personaje rojo que vemos que la escena... 4 personas caminan hacia él por el lado derecho, y del lado izquierdo hay una serie de elementos pues bastante complejos, pero que todo se centra en el personaje de rojo que voltea hacia atrás, que voltea a ver para atrás. Esa es una típica postura del dios del maíz más temprana. Incluso esa forma, digamos, de decorarlo y de pintarlo es muy de la cultura olmeca. Nosotros lo hemos identificado como que son bebés, ¿verdad? Son pequeños, figuras así regordetas, pequeñitas, con las proporciones de un bebé, y salen de una jícara que está brotando pues prácticamente sangre, ¿verdad? Si vemos bien la composición, es como una forma de X, ¿verdad? Hay 4 bebés, digamos, alrededor, y en el centro surge uno principal. Es ese mismo equilibrio que hablábamos con lo de los árboles. Siempre se marcan los 4 puntos y al centro algo. Cada elemento que vemos acá en el mural es tan antiguo que todavía están en discusión quién es cada uno de ellos, ¿verdad? El dios del maíz es muy clara su postura porque se puede comparar con otros, pero este otro elemento vemos, el personaje incluso tiene una cola como de jaguar muy larga y está totalmente ataviado o vestido como a la usanza, incluso como de un guerrero. Y otro elemento que vemos muy repetido y que él lo porta también es tanto en el muslo como en el pecho, es un elemento que conocemos como en forma de U, y ese elemento solo lo cargan las deidades. Justo donde empieza, vemos que es una serie de árboles y vegetales que van saliendo, es la entrada a una cueva. En la parte de arriba vemos a un jaguar que está pues como prácticamente está con unas aves, y también por el centro salen unos reptiles y una serpiente. Claramente nos hace ver cómo están entrando a una cueva. En realidad lo que sucede en la cueva es a donde baja el dios del maíz, y él es asistido por mujeres, como pueden ver, que están hincadas ofreciéndole alimento. Esta es una metáfora de que dentro de la cueva el dios del maíz viaja a traer la primera semilla y dar la vida para la humanidad. Él ahí está representando el líquido vital, ese es el agua primigenia, y justo detrás de él hay una mujer con un canasto, y vemos 3 bolitas. Esas 3 bolitas son tamales. Ajá, la mujer que está aquí con el pecho desnudo, claro, con todo el torso desnudo, digamos. Ella está ofreciendo la comida y él está ofreciendo el agua, o sea, estos dos, ajá. Y los que tienen la espalda, que es el que tiene como, hay uno que está flotando y el otro está abajo. Bueno, nuevamente hincada está una mujer. Esa es una clara también relación siempre del renacimiento del dios del maíz. Está asistido casi siempre por mujeres, como que lo cortejan. Siempre es una persona joven. El dios del maíz esa es la característica de él, que es joven, es vital, por ejemplo, es quien da la vida, ¿verdad? Entonces siempre está asistido de mujeres. E incluso atrás de esas 2 personas vemos otra mujer desnuda que se conoce como la novia del dios del maíz, por ejemplo.
Una de las relaciones que conocemos es a través de los códices, que son ya de épocas muy tardías, muy lejano en el tiempo, es que los comerciantes suelen estar vestidos o pintados de negro. Así es una forma en que se le conoce a la gente que viene de afuera. Es una forma en que ellos representaban, este es diferente. Probablemente culturalmente sea otra persona. Y iconográficamente los pintan de negro. Y vemos que ellos portan en su cabeza algunos cestos, ¿verdad? Como trayendo o llevando algunas cosas, como era normal de los comerciantes, ¿verdad? Como les dije al principio, el mural de San Bartolo se conserva in situ, ¿verdad? Dentro de una gran pirámide en el sitio San Bartolo, en el noreste de Petén, unos 40 kilómetros al norte de Tikal, pues, para tener una relación. Esto, como les digo, fue un descubrimiento en el 2001 en un túnel de saqueo. Penetró el arqueólogo William Saturno y pues él narra, hay algunos documentales donde puede ver cómo él narra, incluso en San Bartolo, cómo fue que él descubrió los murales. Y a partir de este hallazgo se generó el proyecto San Bartolo Xultún en la actualidad. Actualmente nosotros en el sótano tenemos más de 7,000 estucos que todavía están en proceso de investigación y algunos ya están armados, ¿verdad? O sea que a lo largo de los años mucho más investigaciones permitirán armar este gran rompecabezas y entender de mejor manera los murales de San Bartolo.